Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a explicar los agentes económicos y el flujo circular de la renta. Manolo tiene algunas necesidades, como por ejemplo comer, beber, transportarse, divertirse, incluso descansar. Para satisfacer sus necesidades, Manolo compra bienes y servicios. Al uso o gasto de estos bienes y servicios se le denomina consumir. Lamentablemente, los bienes y servicios no salen de la nada y hay que producirlos. Esto normalmente lo realizan las empresas. En la labor de producción, las empresas realizan distintas actividades, como por ejemplo la extracción de materias primas, la fabricación o procesamiento de esas materias primas para obtener productos, la distribución de esos productos desde el lugar de fabricación hasta el lugar donde se van a consumir, y por último la comercialización, que es la venta o la transmisión de ese producto al cliente final. Así pues, tenemos tres agentes económicos. Por un lado tenemos las familias o economías domésticas, cuya función principal es consumir. El segundo agente económico serían las empresas, cuya labor principal es producir. Y por último tenemos el Estado, que tiene unas labores un poco más complejas y que veremos más adelante, tales como regular la economía o producir algunos bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, las familias y las empresas se relacionan de la siguiente manera. Las empresas ponen a disposición de las familias sus productos que son adquiridos por estas a cambio de un dinero. Aquí vemos que existen dos corrientes. La corriente azul es una corriente económica. Lo que fluye por esa corriente son los bienes y servicios, los productos que adquieren las familias, mientras que la corriente roja es una corriente monetaria. Lo que fluye por ahí es el dinero. Para producir, las empresas necesitan una serie de factores de producción, que son la tierra o los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza. Por otro lado tenemos el trabajo, que es el esfuerzo y tiempo que dedican las personas a trabajar. Y por último tenemos el capital, que lo vamos a distinguir entre capital físico, que es la maquinaria, equipos, instrumentos que utilizamos para realizar nuestro trabajo, y el capital financiero, que es el dinero que disponen de las empresas para operar. Los recursos naturales pueden estar en manos de personas particulares, entonces serían recursos naturales privados, como por ejemplo puede ser un campo o un terreno que tiene alguien donde cultiva, o bien pueden ser recursos naturales públicos que pertenecen al Estado. Cuando los recursos son recursos naturales públicos, esto los pone en explotación dando una concesión, es decir, concede a una empresa el derecho a utilizar ese recurso público a cambio de un dinero que normalmente se paga anual. Entonces tendríamos una corriente en la que la empresa adquiere la madera o lo que fuera ese recurso natural perteneciente al Estado y a cambio entrega al Estado un dinero que es la concesión. En el caso del sector privado es exactamente igual. Lo único que solemos llamar a ese dinero que obtiene el ciudadano particular una renta. En cuanto al trabajo, las empresas compran el trabajo a las familias. Las familias venden su fuerza de trabajo a las empresas a cambio de un salario. En relación al capital físico, las empresas compran la maquinaria y los instrumentos a otras empresas a cambio de un precio. Y por último, el capital financiero es un poco más complicado porque las empresas lo pueden adquirir de dos maneras. Por un lado, lo pueden adquirir de las familias o economías domésticas, que invierten dinero en una empresa, bien a base de préstamos o comprando acciones o montando una empresa. Entonces, los ciudadanos ponen dinero en una empresa con el objetivo de obtener más dinero. A eso lo llamamos intereses o dividendos. Por último, la empresa puede obtener dinero también del banco. El banco te presta el dinero y a cambio te pide más dinero, es decir, te pide un interés. Aunque en realidad el banco no es más que un mero intermediario, porque el banco se nutre de los depósitos que dejan las familias en él a cambio de un interés que suele ser mucho más pequeño que el que ofrece luego a las empresas. Entonces, el flujo circular de la renta quedaría de la siguiente manera. Por un lado tenemos el mercado de bienes y servicios, donde hay una corriente de productos y una corriente de dinero. Por otro lado tendremos el mercado de factores productivos, que es un mercado más heterogéneo, donde las economías domésticas venden tierra, trabajo y capital a cambio de unos intereses, rentas, dividendos y salarios, que sería la corriente monetaria. Finalmente nos queda por estudiar el papel del sector público o el Estado. El sector público o Estado tiene dos funciones principales. Por un lado, una función reguladora de la economía.
Eso lo hace estableciendo el marco normativo, poniendo las leyes y poniendo impuestos, subiendo o bajando los impuestos. Y por otro lado, el Estado ofrece unos servicios públicos, como por ejemplo pueden ser la policía, la administración de justicia o la defensa nacional. Estos servicios concretos los realiza en exclusiva, ya que no existen policías privadas, ni existen tribunales privados, ni un ejército privado. Pero existen otros servicios que los ofrece a pesar de que también los ofrece el sector privado, como puede ser la sanidad pública o la educación pública o algunos servicios sociales. Cuando vemos todo en conjunto, tenemos los tres agentes económicos. Ya hemos analizado las corrientes que van de las empresas a las familias y entonces nos quedaría por ver el papel del Estado. El Estado se nutre de los impuestos que ofrecen o que recauda de las familias y empresas y a cambio a las familias les puede dar unas rentas que pueden ser pensiones o subsidios, por ejemplo la pensión de jubilación o los subsidios del paro, y también puede dar subvenciones a las empresas. Y por último, el Estado, otro uso que puede hacer de los impuestos es para proveer bienes y servicios públicos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya resultado útil y esclarecedor. Tienes muchos más vídeos como este en mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero, y te agradecería muchísimo que si te ha gustado le des al like. Chao, chao, nos vemos en el siguiente.